Nuestro tema es la identidad cooperativa. En nuestra primera sesión hablamos de las utopías como sueños realizables de sociedades. Son dos condiciones. Y, por supuesto, el movimiento cooperativo y, en general, las organizaciones de economía social se orientan por las utopías. Son completamente válidas para nosotros. Luego dijimos, para entender lo que es el cooperativismo, entender las cooperativas como el núcleo central de ese movimiento cooperativo, es importante conocer las organizaciones, puesto que las cooperativas son organizaciones y existe una teoría organizacional, una teoría administrativa, que explica cómo funcionan las organizaciones y sobre eso, pues basamos en la explicación de lo que son las cooperativas y su identidad. Dijimos que las organizaciones se movían en dos grandes extremos. De un lado, el modelo burocrático. Hablábamos de una pirámide altamente centralizada en la punta superior, obviamente. Personas que son un grupito de personas que son los que deciden, dan órdenes hacia abajo y de abajo hacia arriba reciben informes del cumplimiento de las tareas encomendadas. El modelo burocrático, como toda organización, pues tiene una dimensión estratégica o política, una dimensión de coordinación que la llamamos la gerencia y una dimensión ejecutiva o operativa que es la que hace que la organización se justifique en su existencia. Si es una organización agrícola, pues la producción agrícola estaría llena de esfera operativa. Ahora, el otro modelo, el que se opone a la autogestión, al burocrático, es el modelo autogestionario. El modelo autogestionario, visto desde arriba, es circular y visto de perfil es completamente plano, igual que una moneda. También tiene, obviamente, las mismas dimensiones. Tiene una dimensión estratégica, donde se toman las decisiones más importantes, pero en este caso está ubicada en el centro de la organización, y hacia afuera, hacia la periferia, pues están las unidades de coordinación y de ejecución. Los dos se oponen y los dos han existido a lo largo de toda la vida, de alguna manera, de lo humano. No tiene nada que ver con el modelo capitalista ni cosas por el estilo. Desde siempre han existido organizaciones burocráticas, jefes que mandan a los demás y los demás obedecen. Desde el esclavismo y todas esas organizaciones o modelos de producción podemos decir que el modelo burocrático está presente. Bien, esas condiciones autocráticas, esos cacicazgos, no son solo en el modelo capitalista, en el modo de producción capitalista, se encuentran en todos, en definitiva. La oposición, que es el modelo autogestionario, obviamente es más difícil de lograr, pero es la situación ideal porque gracias al modelo autogestionario se puede lograr lo que denominamos nosotros en el mundo del cooperativismo el valor de la solidaridad, que es muy importante para nosotros. Nosotros cuando hablamos de organizaciones de economía social, que son las organizaciones constituidas por las personas para enfrentar sus problemas, bueno, una cooperativa cualquiera puede formar parte de la economía social. Pero para uno decir que forma parte de la economía solidaria, debe realmente desarrollar el valor de la solidaridad. Si no lo desarrolla, es una cooperativa sin solidaridad. Para hablar entonces de economía solidaria, es necesario que exista la solidaridad como un valor que se esté construyendo. Eso es clave. Y la solidaridad no se da en abstracto, siempre se da con respecto a algo, con respecto al ahorro y crédito, con respecto al consumo, con respecto a enfrentar la pobreza, con respecto a enfrentar el desempleo, siempre con respecto a algo. Eso decir, no, en esa comuna todos son solidarios, eso es muy abstracto. ¿Solidarios con respecto a qué? En esa cooperativa son solidarios con respecto a qué. Siempre hay que ponerle un apellido a la solidaridad, porque si no se queda en el aire. Entonces el modelo autogestionario es el que realmente facilita que la solidaridad como valor establezca, participe, esté presente en una organización. Allí vemos las esferas de las organizaciones y, por supuesto, en la parte de abajo se observan las funciones administrativas. Toda organización, por muy sencilla que sea, así sea el señor del kiosco de la esquina, hace mercadeo, produce su servicio,
maneja una tecnología, así sea un lápiz, un papel para sacar las cuentas, tiene un personal, así sea él solo, maneja finanzas, el dinero que ingresa, el dinero que gasta, y de alguna manera tiene que manejar lo administrativo contable. O sea, esta figura que ustedes están viendo acá es válida para el señor del kiosco de la esquina, para cualquier persona que trabaje como autónomo, para una pequeña y mediana empresa o para una gran empresa petrolera. Siempre vamos a conseguir esta imagen que nos va a ayudar a entender cómo esa organización funciona. Es bueno guardarla. Yo les voy a mandar esta presentación la próxima semana cuando terminemos esta actividad, pero no está de más si ustedes le toman fotos con su cámara, con sus respectivos celulares a estas imágenes para que las retengan y las revisen después de nuestra conversación. Hablamos también de los valores y principios. Yo resumía los valores como los rieles de un tren que van señalando cómo uno debe comportarse, cómo uno funciona en la sociedad. Entonces los rieles del tren te dicen de aquí para acá no, porque este valor me lo enseñaron en la familia, y de acá para acá tampoco, porque este valor lo aprendí en el partido político donde milité, o en la universidad, o en la escuela, o en la iglesia, etcétera. Entonces los valores son como rieles de tren que conducen a las personas y a las organizaciones en la sociedad. Bien, porque las organizaciones también tienen valores. ¿Cuáles son los valores de una organización? Los que les son transmitidos por quienes la constituyeron. Cuando nosotros constituimos una cooperativa, le estamos transmitiendo unos valores. Porque quien puede más, puede lo menos. Si nosotros somos los dueños de la cooperativa, pues podemos transmitirle los valores que mejor nos convenga. ¿Que esos valores van a cambiar con el tiempo? Sí, van a cambiar con el tiempo en la medida en que las situaciones cambian, las personas cambian, quienes fundamos la cooperativa morimos y otros se encargan de manejarla, pues obviamente que van a cambiar. Pero las organizaciones también tienen valores. Pero decíamos que los valores son como muy gruesos para implementarlos, para ponerlos en práctica. Y tomamos el ejemplo de la democracia. Si quisiéramos hablar del valor de la democracia, pues imagínense, hablar de democracia en el Líbano, o hablar de democracia en Rusia, o en Venezuela, o en Argentina, pues nos llevaría todo un tiempo. Para eso están los principios, para facilitar la puesta en marcha de los valores. Los principios son resúmenes de los valores. Los principios son la manera práctica de decir cómo un valor se aplica. Entonces, el valor de la democracia a nivel del movimiento cooperativo lo desarrollamos con el principio en 4 palabras. Una persona, un voto. No importa si eres alto, pequeño, si eres pelo amarillo, eres calvo, si eres gordo, flaco. No importa, eres una persona, tienes derecho a un voto. No hay discusión. Y ese principio es un principio universalmente adoptado por el movimiento cooperativo desde siempre. Esos valores y principios constituyen lo que se llama la ética. Y la ética del cooperativismo pues está sintetizada en un documento de la Alianza Cooperativa Internacional llamado La Identidad Cooperativa, que fue aprobado en 1995, cuando la Alianza Cooperativa cumplió 100 años. Y bueno, ahí se resumen cuáles son los valores y los principios del movimiento. Pero en una organización cualquiera, incluyendo las propias cooperativas u organizaciones que ustedes tienen, es posible sistematizar esos valores y esos principios mediante un código de ética. Un código de ética, la ética es la sinergia de los valores y los principios. Y un código de ética sería como un resumen de esos valores y principios en la organización respectiva. Esos códigos de ética es bueno escribirlos y se complementan, por supuesto, con los principios cooperativos. O sea, no chocan. Una cooperativa puede tener los 7 principios cooperativos y 12 principios adicionales, no importa, ese es su código de ética, porque además depende de las actividades que realice. Por ejemplo, una cooperativa de ahorro y crédito amerita mucho de la transparencia, del buen manejo de los recursos que están allí, porque se está manejando con recursos de los asociados. Entonces hay que ser muy transparente en el manejo de ellos.
ahí está la ética jugando un papel. Y decíamos que en el movimiento hay muchos valores que se van enlazando entre ellos. Hablábamos de una situación individualista extrema, donde una persona actúa como Robinson Crusoe, que bueno, estaba solo en una isla y por supuesto no tenía posibilidad de colaboración de alguien más. Luego viene la idea de la autoayuda, de la colaboración, aunque autoayuda e individualismo extremo se confunden. La colaboración, que son procesos de apoyo muy puntuales, colaboro contigo y listo, hasta ahí llegué. La ayuda mutua, que ya es un reconocimiento de varias personas, por ejemplo, los servicios funerarios, los servicios que tienen que ver con las mutuales, son ayuda mutua. Gracias a que todos se meten, es posible que el servicio funerario o la farmacia o la medicina o el club salgan más baratos, economía de escala, por supuesto. Y luego de la ayuda mutua, decíamos, bueno, ahora, ¿para qué nos ayudamos mutuamente? ¿Para ganar dinero? ¿Para obtener lucro? ¿O para enfrentar nuestros propios problemas? Es decir, no lucro. Porque cuando una persona junto con otra constituye un dinero, constituye un capital para ganar dinero, ahí hay una ayuda mutua. Pero una ayuda mutua muy limitada simplemente a la búsqueda de ganancias. Mientras que cuando hablamos de no lucro, estamos hablando de organizaciones constituidas para enfrentar problemas de uno mismo. Y uno mismo no se va a ganar. Y el dinero que se constituye, el capital que se constituye para uno enfrentar problemas, uno lo coloca antes de enfrentar el problema o a lo largo del problema. Ya es de uno. Ese dinero es de uno. Es de quienes lo pusieron. Total, que al final del ejercicio, al final del año, cuando se termina la operación y se sacan cuentas, lo que quedó allí no es ganancia, es excedente, es un sobrante, es lo que quedó simplemente. ¿A quién le corresponde eso? A quienes lo pusieron. Si Juan puso más que B, bueno, por una regla de 3 simple, proporcionalmente se le debe devolver más a Juan que a B. Pero lo que no puede aceptarse es que B se quede con los excedentes de Juan, porque obviamente estaría incurriendo en lucro. Sobre eso lo discutimos y yo les envié un documento acerca del lucro que en cualquier momento, si no les ha llegado, pues les va a llegar. De ahí en adelante, si se toma la vida del no lucro, pues entonces existen otros valores, el asociacionismo, el mutualismo, el cooperativismo, que es, vamos a decir así, dentro de las organizaciones de economía social, es la máxima. Economía social, el cooperativismo, mutualismo, y asociacionismo lo podemos asimilar como en economía social, y luego viene la solidaridad, que es el valor máximo. Cuando uno sabe que en una organización hay solidaridad, cuando quienes hablan dentro de ella no hablan de los otros, ni hablan de los jefes, no se diferencia entre ellos, utilizan el vocablo nosotros. Qué bonito cuando la gente habla de nosotros. Nosotros en nuestra cooperativa, nosotros hacemos tal cosa. Diferente, bueno, que cuando nosotros nos reunimos aquí en el trabajo, los jefes de la cooperativa están haciendo tal otra cosa. No, eso es horrible. Cuando una persona habla así, ya en esa organización no existe exactamente solidaridad. No hay una amalgama que los una. Y yo decía que la autogestión es una amalgama muy buena para lograr esa solidaridad. Bien, hablando de los valores, entonces pasamos a los tipos de organizaciones. Decíamos que hay 3 tipos de organizaciones. Las organizaciones públicas, que se rigen por los mandatos de la Constitución, las leyes, y constituyen, por supuesto, toda esa estructura que hoy denominamos el Estado en sus diferentes estamentos, el nacional, regional, municipal, local, etcétera. La economía de capital, todos la conocemos, las compañías anónimas, la sociedad anónima, cualquier organización, por muy popular que sea, que busque ganancias. Eso es una economía de capital. Y la economía social, que ya le explicamos, organizaciones constituidas por la gente para solucionar sus propios problemas, por lo que no persigue fines de lucro. Y dentro de la economía social, si además de ser de economía social se practica, se construye el valor de la solidaridad,
estaríamos hablando de economía solidaria. Y esas tres organizaciones, esos tres tipos de organizaciones se entrelazan, coexisten, se relacionan. ¿Cuántas cooperativas de ahorro y crédito no conocen ustedes que depositan el dinero en un banco del Estado o en un banco privado? ¿Cuántas cooperativas de ahorro y crédito o de consumo, en este caso, para poner otro ejemplo, no conocen ustedes que compran los productos a una empresa de capital? Pues esas interrelaciones existen. Y ese mundo de las interrelaciones para nosotros es muy importante, porque ahí está lo que se llama la intercooperación, bien con organizaciones de la economía social u otras cooperativas, bien con las organizaciones de economía pública o de capital. Y ahí se dan procesos interesantes como la codecisión, la cogestión, ciertas modalidades de participación accionaria, etcétera, que también son importantes, pero bueno, que ameritarían estudiar todos esos modelos participativos, ameritarían por lo menos unas buenas clases también, llegando, por supuesto, a hablar dentro de esos modelos participativos al de cogestión, que es bastante complejo. Gracias a la cogestión, Alemania se levantó de todos los desastres de la Segunda Guerra Mundial, y allí pudiéramos incluir, si hablamos de modelos participativos, el modelo autogestionario. El eje básico de la economía social son las cooperativas. Ya estamos llegando a donde nos interesa y llegamos entonces a la identidad cooperativa, que fue lo que abordamos en nuestra primera actividad. De la identidad cooperativa decíamos varios rasgos. Recordemos, ¿qué es la identidad cooperativa? Es el conjunto de rasgos que determinan, tipifican, señalan que es una organización X, en este caso que es una cooperativa. Entonces, esos rasgos te dicen, bueno, si esta organización cumple con esos rasgos, entonces es una cooperativa. Si esta organización cumple con estos rasgos, es una mutual o es una compañía anónima o es una fundación, etcétera. Entonces, siempre hay que buscar los rasgos que tipifican a las organizaciones. En el caso de las cooperativas, un primer rasgo es que nacen con una responsabilidad social. ¿Cuál es la responsabilidad social con la que nace una cooperativa? Solucionar el problema de sus fundadores. Los fundadores la constituyeron para algo. Bueno, para eso ella está mandada a hacer. Eso es lo que ella tiene que hacer. Y como es una necesidad social, porque en la economía social, en las cooperativas, las personas son el centro de objeto, lo central para que la organización funcione, pues bueno, esa es su obligación. Nacen con una responsabilidad social y, por supuesto, nacen sin fines de lucro y crecen por delegación, como toda organización. Poco a poco, ellas se van constituyendo. Esto fue un punto que yo agregué en la exposición, el de crecimiento por delegación, porque tengo entendido que entre ustedes hay algunas personas que pretenden constituir cooperativas. Y una cooperativa se constituye por delegación. Siempre de arriba hacia abajo se adoptan un poco el modelo burocrático, una cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo, o del centro hacia la periferia se adoptan el modelo autogestionario, circular, plano, como el de una cooperativa de trabajo asociado. Entonces hay un comité promotor, que es el que se encarga de formular el plan de la cooperativa, su modelo de negocio. La palabra negocio no es muy agradable, su modelo organizacional, porque negocio se asimila mucho a la idea de la ganancia. No, hay ganancia, por supuesto, en la cooperativa, pero no exactamente económica, sino social, vamos a decir así, capital social, confianza, etcétera. Entonces, ese grupo promotor se encarga de visualizar cómo la organización va a funcionar, dónde, cómo, con cuál tipo de producto, con cuántas personas, con cuál capital, etcétera. Eso es lo que se llama el modelo organizacional o modelo de negocio en el mundo del emprendimiento. Cuando eso está listo, entonces ese comité promotor llama a una asamblea, y esa asamblea es la asamblea constitutiva.
La asamblea constitutiva obviamente se reúne una sola vez. Es donde todo el mundo levanta la mano y dice, estamos de acuerdo, constituyamos la organización con base en las pautas y el estatuto que se propongan. Las siguientes asambleas son simplemente asambleas. Y la asamblea por delegación, porque ella no se puede reunir todo el tiempo, salvo que sea una cooperativa de trabajo asociado de 9 personas que se reúne hasta almorzando, están tomando decisiones, tomando un café, están tomando decisiones. Pero bueno, una asamblea, una cooperativa de 700 personas o de 13.000 personas, como la cooperativa a la cual yo pertenezco, no puede reunirse en la asamblea todo el tiempo. Entonces delega en 2 equipos, uno que haga y uno que controle. Y eso pasa incluso en las compañías anónimas. Siempre hay un equipo que hace y uno que controla, una junta directiva y un comisario, por ejemplo. Bueno, en las cooperativas pasa igual, un equipo que hace y otro que controla y le dice a la asamblea, mira, se está funcionando bien o se está funcionando mal. Y ese equipo que hace, que es el consejo directivo, pues nombra, porque no todos los que están en el consejo directivo están en capacidad de manejar lo operativo, nombra un gerente o una coordinación que sí sepa de lo que se va a hacer. Por ejemplo, si a nosotros se nos ocurre, por necesidades médicas, constituir una cooperativa de médicos, perdón, una cooperativa de salud en el barrio donde vivimos, bueno, ninguno de nosotros es médico. Pero nombramos un gerente o un coordinador que sí sea médico y que sepa de eso, y que sea el que garantice que la parte operativa funcione. Si no tenemos gerencia o coordinación, obviamente, de manera colectiva, los miembros del consejo directivo somos quienes debemos actuar. Bien, en ese caso, la palabra gerencia o coordinación estaría subsumida, estaría consumida, estaría dentro del consejo directivo, que sería el que coordinaría. Bueno, pues ese fue un paréntesis que yo quise colocar allí. Y decíamos también que en algunos países, por ejemplo en Venezuela, es obligatorio tener un comité de educación que se encargue de todo lo que es la formación y capacitación para el trabajo, formación como cooperativista, como ciudadano, capacitación para el trabajo y también de la información dentro de la organización. Y siempre he dicho que la unidad de educación debe depender de la asamblea para que vea toda la cooperativa y no del consejo de administración o consejo directivo, porque entonces solamente va a ver la parte inferior de la cooperativa, que es la empresarial. El segundo rasgo de las cooperativas es que son organizaciones sin fines de lucro que se basan en el acto cooperativo. El acto cooperativo es todo lo que la cooperativa hace con sus asociados en función de lograr el objetivo para ella establecido. Ese es el acto cooperativo. Desde el punto de vista del derecho es muy importante que eso se maneje, porque si se desvía una cooperativa del acto cooperativo puede incurrir en lucro, por ejemplo, y en ese caso debería hasta pagar impuestos, y cuidado si su directivo puede ir preso por alguna cuestión adicional que no debió hacerse. Decíamos, un rasgo número 3 de las cooperativas de la identidad es que tienen una ética definida, y esa ética definida pues está manejada a lo largo ya de más de un siglo por la Alianza Cooperativa Internacional. Se lo mencioné hace rato. Están los valores señalados por la Alianza que se practican en la cooperativa: democracia, igualdad, equidad, etcétera. Y están los principios, que son 7, pero nosotros peleamos porque haya un octavo principio, el de un pacto verde cooperativo, que todas las cooperativas y todos los cooperativistas seamos defensores del planeta. Esa es la ética cooperativa. El rasgo número 4 es importante para entender el funcionamiento de las cooperativas. Tienen una doble dimensión, y eso lo sacamos nosotros del concepto de cooperativa. Una cooperativa es una asociación de personas que se une voluntariamente para enfrentar problemas. Hasta ahí vamos bien. Esa es la asociación de personas. Pero ¿cómo enfrenta problemas? A través de una empresa que es de todos, es decir, propiedad colectiva, pero que se maneja democráticamente, gestión democrática. Entonces, una cooperativa es una asociación que funciona y logra su objetivo gracias a una empresa, entendiendo por empresa el conjunto de recursos y esfuerzos humanos en función de un objetivo determinado. Decíamos que en la asociación está la asamblea, el consejo de vigilancia, el consejo de administración,
que la empresa está en las unidades operativas y fíjense que en el medio, a manera de bisagra, está lo que llamamos el núcleo básico, que es lo que garantiza el funcionamiento cotidiano de la organización. Consejo de Administración y Gerencia. La asamblea puede que se reúna una vez al año, el Consejo de Vigilancia igual, pero el Consejo de Administración y la Gerencia sí deben funcionar de manera permanente. En la asociación está el gobierno de la cooperativa. Hoy por hoy se habla mucho de gobierno cooperativo, de buen gobierno cooperativo. Tenemos un curso sobre buen gobierno cooperativo. Además, si les interesa, podemos trabajarlo. Gobierno cooperativo y, por supuesto, en la empresa se administran los recursos, se administran los esfuerzos en función de lograr objetivos. Entonces, hay que diferenciar muy bien. La asociación es gobierno, es poder. La empresa es administración, es combinación de recursos y esfuerzos en función de objetivos. Y, obviamente, decíamos también, si una cooperativa es una asociación de personas dueña de una empresa que soluciona problemas a través de una empresa, entonces todo asociado es un empresario asociativo, es un empresario colectivo, pero es un empresario y al mismo tiempo es asociado. Y si además trabaja dentro de la organización, que este tema también nos interesa mucho, cuando se habla de organizaciones de trabajo asociado, entonces es un trabajador asociado, es decir, alguien que siendo dueña de la organización también trabaja dentro de ella. Por lo tanto, no percibe lo que percibe el dueño capitalista de una empresa cualquiera, compañía anónima, por ejemplo, que son los dividendos, ni percibe el salario de una persona en condición de dependencia, porque no es ni capitalista ni trabajador en dependencia. Es las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que percibe es un anticipo societario. Es decir, se realizan las actividades de la cooperativa y cuando queda algo, un excedente, entonces eso es lo que le va a corresponder a los asociados. Pero como ellos no pueden esperar hasta el 31 de diciembre a que se corte la contabilidad para ver cuántos excedentes quedaron, porque hoy estamos en 1 de octubre y hoy hay que comer, entonces yo adelanto, la cooperativa adelanta, el asociado adelanta a hoy lo que debería cobrar después. Entonces, por eso se llama anticipo societario. ¿Qué sucede si después no hubo los excedentes que se pensaron? Bueno, hay que devolverlos. Si yo tomo de más, si yo tengo un pote y tomo de más y no me correspondía, debo devolverlo. Bueno, ese pote es el capital de la cooperativa. Si yo tomé de más a lo largo del año, bueno, mira, al final tengo que devolverlo porque si no la cooperativa estaría quebrada. Pero esos son elementos contables y administrativos para discutir con mayores detalles. Decíamos que en la asociación existe la igualdad en cuanto a derecho a votar, una persona un voto, y también existe la igualdad en cuanto al derecho a ocupar cargos dentro de la cooperativa. O sea, cualquiera de nosotros en una asamblea puede ser directivo de la cooperativa o puede encargarse de la unidad de control. Perfectamente. Ahí está la igualdad. Pero a nivel de la empresa existe la equidad. Es decir, quien más trabaja, quien más produce, quien más riesgo corre, quien más estudió, etcétera, depende de los criterios, pues le corresponde algo más. Solo existirá igualdad en la empresa cuando todos hagan exactamente lo mismo. A igual trabajo, igual remuneración, igual reconocimiento. Eso sucede normalmente con las organizaciones autogestionarias. Si en una organización autogestionaria todo el mundo rota, todo el mundo realiza actividades parecidas, bueno, pues entonces, ¿por qué Juan va a cobrar más que Luisa? Pues obviamente deberían cobrar igual. Ayer yo estuve en un foro con argentino, por cierto, y hubo una intervención de unas cooperativistas llamada Edith Encinas, de la cooperativa La Cabaña. Bueno, y ellos decidieron... todos cobran, entre comillas, la palabra cobrar, lo mismo, pero ella usó la palabra cobrar, todos perciben los mismos ingresos, porque bueno, ella dice, todos estamos montados en este barco, todos estamos remando al mismo tiempo, a todos nos interesa que este barco
no se hunda. Bueno, ese esfuerzo hay que reconocerlo y todos cobramos exactamente igual. Lo que no quiere decir que la cooperativa no pueda tener un fondo, decíamos la vez pasada, por ejemplo, para los niños, o una beca para los muchachos, o quien tiene asociado que tiene más niños, pues le corresponde más bonos, uno por cada niño, etcétera. Eso es posible. Pero lo que se refiere al trabajo propiamente, en el caso de la autogestión, debería ser exactamente igual. Y bueno, ahí hablamos del rasgo número 5, la participación hacia la autogestión. Decíamos que existían los dos extremos, recuerden, el burocrático y el autogestionario, y que había que considerar cuando hay trabajadores asociados que se rigen por la ley de cooperativa y cuando hay trabajadores dependientes que se rigen por la ley de trabajo. Lo ideal es que no hayan trabajadores dependientes, y si hay trabajadores dependientes, que sea por un lapso corto, mientras se observa si pueden pasar o no a ser asociados. Normalmente 6 meses, eso lo dice el estatuto. Entonces una persona ingresa, trabaja como dependiente, durante esos 6 meses o durante el tiempo que establezca el estatuto, se va observando cómo funciona, cómo se integra, cómo trabaja, etcétera, y al final tiene derecho a decir yo quiero ser asociado, y la asamblea decidirá si lo acepta o no. En ese caso, los trabajadores dependientes pasan a ser asociados y la condición de dependencia se elimina. Eso es importante cuando hablamos de cooperativa de trabajo asociado. Y bueno, por supuesto, para entender lo que es el movimiento entre el modelo burocrático y el modelo autogestionario, que nosotros explicamos la vez pasada, con diferentes tipos de participación, siempre buscando el poder, siempre apuntando al poder que está en la parte superior de la organización o en el centro si es autogestionaria. Hablamos de participación en operativos, hablamos de los círculos de calidad, hablamos de los grupos autónomos de trabajo, hablamos de participación en la coordinación, en el caso de, incluso mencionamos el caso de un argentino en Venezuela, Tornillos de Venezuela, que tenía varias modalidades participativas, y participación en lo estratégico, que el mejor ejemplo de participación en lo estratégico es el autogestionario. Sobre eso caímos en las cooperativas de trabajadores asociados, hablamos de las empresas recuperadas por los trabajadores, del poder y modelo burocrático, que normalmente es lo que tienen las empresas que van a ser recuperadas. O sea, las empresas recuperadas por los trabajadores normalmente son empresas burocráticas, que de la noche a la mañana quiebran, o simplemente los trabajadores se apoderan de ellas y entonces pasan del modelo burocrático a un modelo participativo, pretendiendo además que sea un modelo autogestionario. Y bueno, y no es fácil pasar el switch de burocrático a autogestionario. Hablamos del caso cubano, con las unidades básicas de producción cooperativa, hablamos de, bueno, de algunos ejemplos que yo observé en Argentina de empresas recuperadas, y hacía algunas críticas a ese proceso. Bien, en aquel momento también, para explicar la autogestión, hablamos de la rotación dentro de las organizaciones. Y decíamos que hay un ingreso voluntario, hay una rotación horizontal que rompe paredes, hay una rotación vertical que rompe jerarquías, que rompe líneas de mando, que rompe los techos, y ese movimiento de rotación permanente hace, por supuesto, que todo el mundo, si todo el mundo toma decisiones, todo el mundo hace lo mismo, a rotar, pues por supuesto que estamos hablando de una autogestión y de condiciones igualitarias dentro de ello. Y al final todo el mundo se va cuando lo desea, porque las organizaciones autogestionarias no son el ejército, donde hay que pedir o cumplir ciertos lapsos de tiempo mientras se presta el servicio militar. Bueno, ahí terminamos la vez pasada. En nosotros se fortalece con la solidaridad y se fortalece con la autogestión, y lo ideal es que tanto la solidaridad como la autogestión trascienda a la sociedad. No quedarse encapsulado. No, es que en mi cooperativa somos autogestionarios, somos solidarios. Ajá. Y eso lo llevas tú a tu familia, lo llevas a la escuela donde estudian tus muchachos,
lo llevas a la universidad donde estudias de noche, lo llevas a la comunidad donde vives o te quedas simplemente con ellos para ti solo. Hay que trascender. Y la cooperativa, es otro rasgo que tienen ellas, trasciende gracias a la integración cooperativa, que también la vamos a ver. Bien, aquí estamos entonces. Lo local como espacio de acción. Ya hicimos ese repaso que era muy importante. ¿Dónde se generan las cooperativas? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? La gente con sus problemas, el problema del agua, el problema de la medicina, el problema del ahorro y crédito, el banco queda lejos y no sé dónde guardar el dinero, el problema de la producción agrícola, el problema del transporte. Bueno, los problemas están aquí donde la gente vive. Entonces es ahí donde los problemas deben ser enfrentados de cualquier manera, pero deben ser enfrentados, y una manera, por supuesto, es la manera asociativa que conduce, dependiendo del tipo de problema, a una mutual o a una cooperativa. O se queda simplemente como asociación, eso también es válido, pero es en lo local donde eso se da. Lo local entonces se convierte en el espacio de acción. Lean esta definición de región, por favor. Esa definición de región la podemos aplicar también a lo local. Un espacio geográfico conformado por una identidad específica. No es lo mismo el barrio tal que el barrio cual. No es lo mismo la urbanización tal, incluso en los mismos países, no es lo mismo Venezuela que Argentina. Entonces siempre hay diferencias. Siempre hay diferencias. Entonces ese espacio geográfico hay que manejarlo muy bien, porque eso caracteriza a la comunidad. Los diagnósticos comunitarios son fundamentales para poder manejar esto. Los cooperativistas, las cooperativas deberían tener diagnóstico de la comunidad en la cual se mueven. Primero porque de la propia comunidad es de donde se nutren. ¿De dónde salen los asociados de una cooperativa? De la comunidad. Ah, pero y pregunto, ¿y de dónde va a salir la generación de relevo de esa misma cooperativa? De la comunidad. Entonces hay que hacer un trabajo con la comunidad. ¿Y quiénes serán dentro de 10 años los constituyentes de esa generación de relevo? Los niños de la comunidad, los que hoy tienen 6, 7, 8 años. Esos son los que dentro de 10 años serán la generación de relevo de la cooperativa actual o de la empresa actual en la cual ustedes se encuentran. Entonces hay que tener un trabajo hacia ellos, hacia los niños. ¿Por qué? Bueno, porque de ellos se va a nutrir el futuro de la cooperativa. Si no, se corre el riesgo de que la cooperativa envejezca con su gente y se muera con sus viejitos. Que eso sucede mucho. Cuando una cooperativa depende de una sola persona, y yo tengo unos casos muy fuertes en ese sentido, con 2 amigos míos muy amarrados a sus cooperativas, murieron ellos y las cooperativas se perdieron porque ellos eran el corazón de esas cooperativas. No se preocuparon por formar generación de relevo. En cambio, yo conozco experiencias bellísimas en Colombia, donde cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, en Medellín, tienen clubes infantiles y clubes juveniles, y a los niños de pequeños les programan viajes, paseos, incluso concursos de lectura, concursos de discursos. Alquilan un autobús los fines de semana y los llevan a una playa o los llevan a visitar museos o le hacen una fiesta. Entonces los niños se van involucrando con la cooperativa, saben lo que es una cooperativa. Más aún, siempre he propuesto, y creo que eso es obligación de toda cooperativa, tener como responsabilidad social, eso va en el balance social, se escribe en el balance social, la posibilidad de ser madrina de una escuela, de la escuela más cerca que tenga, y entonces a esos niños
enseñarles lo que es cooperativismo, llevarlo a la cooperativa para que la conozcan y enseñarles también lo que es cooperativismo, hacer actividades en conjunto con ellos, hacer paseos conjuntos, etcétera, que ellos vean la necesidad de estar unos junto a otros, de unirse en esfuerzos y en voluntades. La cooperativa pudiese, los cooperativistas, dar en esa escuela clases adicionales los sábados para reforzar la matemática o el inglés de los muchachos. Igual, una cooperativa pudiese ser la madrina de un ancianato, porque cuidado si además en ese ancianato hay gente que pertenece a la cooperativa y le dio su vida a la cooperativa. Entonces, ¿por qué no, desde el punto de vista de la responsabilidad social, la cooperativa se convierte en madrina del ancianato y el último sábado de cada mes le celebra el cumpleaños a todos los cumpleañeros del mes? Y en diciembre les hace una fiesta a los viejitos y lleva un grupo musical y pone música y bailan y todas esas cosas. No lo puede hacer desde el punto de vista de la responsabilidad social. ¿Dónde entra eso? Eso entra en lo local, eso entra en la región. Estoy hablando de organizaciones que están cerca, por eso es importante diagnosticarlas, porque de ahí va a surgir el futuro de la cooperativa, pero además de ahí van a surgir alianzas con la librería, con la editorial, con la escuela, con el liceo, con la empresa que vende tal cosa, etc. Y la cooperativa, como tiene economía de escala, puede valerse de eso. Imagínense una cooperativa como la mía de 13.000 asociados, o como una que se llama San José Obrero en el estado Falcón. Cuando ustedes ven el mapa de Venezuela, arriba hay una especie de cabecita. Allí en ese espacio, en lo último, en lo más elevado de América del Sur, que es una zona venezolana, allí hay una cooperativa llamada San José Obrero que tiene 60.000 asociados. Yo trabajo con ellos en cuestiones educativas, formativas. 60.000 asociados. Imagínense ustedes que esa cooperativa, porque tiene poder de compra, tiene poder de relación, le diga a una clínica: mira, nosotros vamos a canalizar todos nuestros asociados hasta esta clínica, pero tienes que hacernos un descuento. Porque bueno, te vamos a traer de esos 60.000, por lo menos 20.000 personas van a pasar por aquí a lo largo del año, o 10.000 o 5.000, no importa lo que sea, pero son personas. O una óptica. Todos los lentes o anteojos, no sé cómo le dicen en Argentina, que ustedes venden son de interés nuestro. ¿Qué descuento nos da cuando quien venga a comprar acá sea un asociado a nuestra cooperativa? Esos son los impactos, esas son las alianzas, son elementos a considerar cuando estamos hablando de lo local. Pero lo local también tiene otras cosas que ver. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el idioma. Y en el caso de las cooperativas, fíjense que hablamos de que las cooperativas son asociaciones y empresas al mismo tiempo. Hay un doble anclaje de las cooperativas en lo local. Se ancla en lo local como asociación, como grupo de personas, y se ancla en lo local como el espacio donde realizan sus actividades económicas. Por eso es que cuando una cooperativa fracasa, el fracaso es doble. Cuando una cooperativa fracasa, el fracaso es doble. Fracasa en lo social y fracasa en lo económico. Siempre coloco como ejemplo yo mismo. Si yo monto una panadería en la calle al frente de donde estoy en este momento y la panadería quiebra, dentro de 2 años nadie se acuerda que Oscar Bastidas montó una panadería. Porque bueno, ese no es mi espacio. Yo fui la monté para ganarme un dinero, pero hasta ahí llegó. No funcionó, vendí todo, devolví el local y listo. Pero si es la propia comunidad la que monta la panadería y fracasa, por ese doble anclaje, la gente nunca se va a olvidar de ese fracaso cooperativo. Por eso es que nosotros como cooperativistas no podemos darnos el lujo de fracasar. Nuestras cooperativas tienen que ser exitosas. Y el éxito nace de lo local, nace de comprender la localidad, de comprender sus problemas, de enfrentarlos. Y ese enfrentamiento, por supuesto, es clave y pudiera conducir a lo que llamamos el desarrollo endógeno, es decir, un desarrollo que se impulsa sobre las propias potencialidades de lo local.
Entonces hay que estar en lo local, pero con visión global, con visión más amplia, visión regional, visión nacional, visión mundial, visión global. Pero el anclaje está en lo local. Y sobre esa visión nacional, regional, local, etcétera, mayor, más amplia me refiero, es donde uno establece alianzas con otras organizaciones y monta procesos de integración. Porque los problemas no están solo donde uno vive,